Bueno, y estamos, como les decía recién, con Nico Dujovne, por empezar una conversación que va a ser muy interesante con Do-Sun Choi. Es el nombre de nuestro amigo coreano, inmigrante, estudioso de la filosofía, empresario, dedicado al mundo de la electrónica, que hizo una biografía de inmigrante en Buenos Aires, como puede ser la biografía de muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, y que nos va a contar ahora cómo ve la Argentina con esos ojos de coreano y de empresario, para ver si podemos sacar alguna conclusión respecto de la encerrona en la que está nuestro sistema económico. Do-Sun, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Tenemos que decir que cuando llegó, el lindo nombre Do-Sun se lo cambiaron por Dante, que es como una especie de italianización. ¿Eh? Contanos cuándo llegaste y cómo fue tu vida acá. Bueno, yo llegué con mi familia, con mis padres, en el año 1977. Tenía 12 años. Y en aquel entonces, bueno, mis padres habían solicitado la visa en el año 76, antes del golpe militar. ¿Y pero, por qué se iban de Corea? Bueno, es una historia muy larga. Mi padre, por ejemplo, tanto mi padre como mi madre, tuvieron una historia muy difícil. Ajá. En caso de mi papá, él estuvo reclutado por el ejército japonés. Ajá. Durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo como esclavo de la guerra en la isla Hokkaido, trabajando en una mina. Y luego vivió en carne propia la guerra de Corea. Claro. Y también estuvo en un campo de concentración. Y la vida de ellos realmente fueron muy difíciles. Y mi papá, por ejemplo, tenía 7 hermanos, pero lo dejó todo. Y él refugiado de la guerra y quedó solo en Corea del Sur. Lo mismo ocurrió con mi mamá, que también siendo joven vivió la guerra. Y los dos estaban bastante traumatizados. Y en la década de 70, bueno... ¿No eran tanto cuestiones económicas? ¿No es que veían a Argentina en una situación mejor que Corea? ¿O? Bueno, no, en ese momento Argentina era considerada como un país mucho más desarrollado que Corea, y era un país mucho más rico, ¿no? En el año 77. Primer dato muy interesante. Interesante, sí. Sigamos. Bueno, te venís de 12 años. Sí. Y el tema es que, bueno, cuando se produce el golpe militar acá en Argentina, se le niega la visa. Entonces, estaba empecinado en venir acá a la Argentina, y lo que hicimos fue venir a través de Paraguay, y vinimos con una visa turista, y nos quedamos como ilegales hasta el año 83, que con la recuperación de la democracia, con el gobierno de Alfonsín, ahí pudimos obtener la radicación definitiva en el país. ¿Ibas a la escuela? ¿Cómo era tu vida de ilegal? Bueno, fue una situación muy difícil, porque nosotros en el primer año vivimos en Fuerte Apache. Y en Fuerte Apache... ¿Por qué cómo es que caen en Fuerte Apache? Miren, no sé exactamente muy bien, pero en aquel entonces hubo una oleada de inmigración coreana, que la mitad fueron al barrio Flores Bajo del sur. Sí. Y otro tanto Supongo fueron que Fuerte Apache en esa época tampoco era lo que es ahora. No era lo que es ahora, y además porque la vivienda costaba muy barata. Entonces hubo una inmigración coreana que se radicó en Fuerte Apache, y ahí vivimos un año. Y realmente fue muy dura la vida, porque bueno, me acuerdo que en aquel entonces había racia del ejército. Ajá. Que venían a las 4 de la mañana, rodeaban todos los monoblocks y hacían y bueno, vivíamos muy perseguidos, porque bueno, como éramos ilegales, falta de documentos, era muy difícil. Y yo pude ingresar un colegio secundario después de un examen, pero bueno, me expulsaron del colegio por falta de documentos. Entonces, hasta que pudimos lograr tener documentos en el año 83, esos 7 años fueron años realmente muy duros. ¿Y cómo hiciste el secundario finalmente? Bueno, el secundario lo pude terminar en un colegio, porque el tema es que, bueno, ingresé al secundario, cuando me expulsan, tuve que ingresar a un instituto privado, que me acogieron como oyente. Y tuve que volver a hacer el primer año, y así pude terminar. Y cuando pude obtener la radicación,
Entonces recién ahí pude ingresar a la universidad. ¿Qué estudiabas? Bueno, me gustaba mucho filosofía, me anoté en la UBA para estudiar filosofía, pero bueno, no terminé la carrera. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Bueno, empecé a trabajar desde los 12 años. ¿Desde que llegaste? Desde que llegué, porque estábamos en una situación económica realmente durísima. Me acuerdo que llegamos a Paraguay y no teníamos recursos para sobrevivir. Y ahí, a los 3, 4 días de haber llegado, bueno, mi mamá, mi madre, habíamos llegado. Nuestro padre ya estaba en Argentina, estaba viviendo en Puerto Apache, y nosotros con mi hermano y con mi mamá llegamos a Paraguay, éramos los 3. Y ella se encuentra con una viejísima amiga que no sé a quién no se veía, no la veía, hacía más de 10 años que no la veía. Entonces esta señora trabajaba en aquel entonces en el mercado número 4 del barrio Mambay de la ciudad de Asunción. Tenía un puesto, era mantera. Entonces traía la ropa y vendía la ropa. Entonces empezamos a acompañarla y me enseñó un par de palabras en español, que era, bueno, si alguien preguntaba cuánto era, había que decirte 100, 200, 300 guaraníes. Bueno, así empecé a trabajar como mantero desde los 12 años y fue así. Cuando llegamos a la Argentina también empecé a trabajar. ¿Qué hacías en la Argentina cuando llegaste? Bueno, mi papá... Porque sería interesante que cuentes tu vida empresarial desde esas experiencias tan tempranas de trabajo, ¿no? Bueno, mi papá en Corea había tenido una bicicletería y cuando vino acá en Argentina también quiso poner una bicicletería. Y el tema es que teníamos un local, me acuerdo en el barrio de Villaluro, en Capital, pero no teníamos capital de trabajo, no teníamos absolutamente nada. Entonces descubrimos que a poca cuadra de local había una fábrica de bicicletas en el barrio Villaluro. Entonces fuimos a pedir trabajo. Y el trabajo que nos dieron fue armar las ruedas de bicicletas. Y la parte más difícil de armar una bicicleta son los rayos de la rueda. Es lo más complicado. Entonces, bueno, mi papá era una persona muy habilidosa, armó la rueda en 2 minutos. Entonces me acuerdo que nos dieron 400 ruedas para armar. 400 ruedas. Sí. Entonces llevamos todos al local y toda la familia dedicando a armar las ruedas. ¿Cuánto trabajaban por día? No trabajamos prácticamente 20 horas, una cosa así, como para armar las ruedas. Y a los 4 o 5 días se armaban las ruedas y se las llevaban a la fábrica y la paga era una bicicleta. Una ¿Y la vendían en la bicicletería? Y la vendíamos en la bicicletería. ¿En la misma bicicletería? Claro. Entonces vendíamos la bicicleta, en la segunda semana teníamos 2 bicicletas, 3, 4, y así sucesivamente. Y bueno, fuimos creciendo y eso fue, éramos todos chicos y ese fue el primer trabajo que tuve. Después pasaste a una firma de electrodomésticos que construiste vos. Sí, no, el tema es que empecé a trabajar cuando tenía a los 19 años, empecé a trabajar en una empresa multinacional de Corea que tenía una sucursal aquí en la Argentina. Esta empresa en aquel entonces estaba por participar en una licitación de ferrocarriles argentinos, una licitación internacional, necesitaba alguien que tradujera los pliegos. Entonces entré en diciembre del 83, me acuerdo, para traducir esos pliegos y me quedé 15 años. Y ahí aprendí lo que es el comercio internacional y gracias a eso pude aprender expertise y pude fundar mi propia empresa. Mientras tanto estudiabas filosofía, digamos, hacías la carrera... Bueno, y sí, así es. Pero gracias a este trabajo que tuve, bueno, Contanos qué empresa fundaste. Bueno, el tema es que me fui de esta empresa, de esta empresa multinacional de Corea en el año 98 y empecé a tener mis actividades comerciales, personales, y al principio iba muy bien, pero la crisis que empezó muy fuerte en el año 2000 y luego que terminó con la crisis 2001-2002, fue una crisis realmente muy dura. Ajá. Y ahí bueno, me fundí económicamente. Con la devaluación asimétrica que se produjo a fines comienzo de 2002, fue un descalabro total.
Y yo aquel entonces estaba dedicándome en la industria electrónica, y la industria electrónica fue una de las industrias que más sufrió la recesión. Fue un golpe realmente impresionante porque en el año 2001 se habían vendido 1.250.000 televisores, y para el año 2002, gracias al Mundial de Corea-Japón, se calculaba que se iban a vender 1,5 millones de televisores, y finalmente se vendieron 250.000. ¿Y vos los importabas? Y yo era proveedor de la fábrica que estaba radicada en Tierra del Fuego. Así que estuve prácticamente 1 año y medio, durante 18 meses, sin ingresos consecutivamente. Mi empresa actual la fundé en noviembre del año 2003. Y por eso yo digo siempre que nuestra empresa es el resultado de la crisis 2001-2002. ¿Y qué empresa, a qué te dedicas? Bien, la razón social de nuestra empresa se llama Goldman S.A. Nosotros nos dedicamos a la fabricación y a la comercialización de productos electrodomésticos con la marca Peabody. La marca Peabody la conseguí, la compré en el año 2004, que también era una fábrica de heladera que también había sufrido la crisis en 2002 y se había ido a la quiebra. Entonces pude comprar las marcas en el año 2004. Y actualmente nosotros tenemos 4 líneas de productos. Uno es calefacción eléctrica, y después tenemos productos de ventilación y aire acondicionado para verano. Después importamos una línea de líneas blancas, y también fabricamos a Fasón, heladeras con una fábrica que está radicada en Rosario, y a su vez tenemos un lineal de pequeños electrodomésticos. ¿Y podés competir con tu producción contra las importaciones? Bueno, de hecho lo estamos haciendo. Este año nosotros vamos a terminar de fabricar alrededor de 300.000 productos en nuestra planta de Hurlingham, y entre producción propia y producto que vamos a importar, vamos a terminar de comercializar alrededor de 500.000 productos. Y estamos fabricando líneas de calefacción eléctrica, líneas de ventiladores y pequeños electrodomésticos, planchas. Que se puede ser competitivo produciendo electrodomésticos? Es imposible ser competitivo contra las importaciones chinas. Es imposible. Prácticamente ningún país del mundo, puede competir contra China. Por muchas razones. Pero la razón principal en Argentina es que en la Argentina tenemos un costo argentino que distorsiona absolutamente todos los costos. El costo argentino, yo la verdad que me gustaría entablar una discusión en esta sociedad en la Argentina de ver cómo podemos nosotros destruir, digamos, eliminar este costo argentino que tenemos, porque es... ¿Qué es el costo argentino? Bueno, ¿Dónde radica? Yo creo que el costo argentino es el real problema de la Argentina, que no es un problema, además de déficit fiscal y además de todos los problemas que puede tener. Ranking en tu día a día. Vos, digamos, si vos tuvieras que decirnos la fuente de tus angustias para bajar costos. ¿Qué es esto de lo que estás hablando? ¿Qué es el costo argentino? La logística. Bueno, primero es la presión fiscal, que es enorme, tanto nacional, provincial como municipal. La cantidad de impuestos y de retenciones, percepciones que un empresario en estos momentos tiene que contribuir al fisco, hace que el empresario en este momento necesite casi el doble de capital de trabajo para financiar al fisco. O sea, necesita capital de trabajo propio para su giro de negocio, y además necesita otro tanto para aportar al fisco, porque permanentemente vivimos con retenciones, percepciones de ingresos brutos y de impuestos a ganancias, etcétera, etcétera, que tenemos que adelantar al gobierno. ¿Okay? Es una carga financiera enorme. Pero no solamente de parte del gobierno nacional, esa presión existe también de parte provincial y también de municipal. Hay un caso, no sé, yo ya conté en algunos programas, hay casos absurdos. Por ejemplo, la provincia de Tucumán lo que hace con la retención y percepción de ingreso bruto es una cosa realmente absurda. Muchas de las empresas tienen que mandar las pérdidas, esa retención y percepciones. Conozco una empresa que se dedica a la exportación de arándanos, sí. no comercializa en el mercado interior de la Argentina, y está exento de ingreso bruto, y a su vez retuvieron ingreso bruto en Tucumán y que tenía que mandar las pérdidas. Entonces, cuando el gobierno nacional elimina todos los derechos de exportación, etcétera, etcétera, y se produce esta paradoja. Este es un costo. Este es un costo. Otro costo es el costo financiero. El costo financiero es enorme en este momento. Bueno,
el año pasado, hasta el año pasado era más o menos razonable, manejable, y comienzo de este año con la devaluación y con la alza de las tasas, el costo financiero se fueron por las nubes. Cuando se realizan las ventas de nuestros productos electrodomésticos, cuando se producen las ventas, se calcula que el 28% del monto total se lo lleva directamente la financiación, de las 12 cuotas, de las tarjetas, etcétera, etcétera. Ese costo es un costo realmente enorme. Y ¿qué otro factor? logística. El costo de logística de la Argentina es un costo realmente imposible de trabajar. Nosotros exportamos a Uruguay y a Bolivia, y el costo de transporte terrestre de Argentina hacia cualquier otro país interno estamos hablando de cifras realmente ridículas. El año pasado, o hasta mediados de este año, el transporte de contenedores marítimos de China a Oriente, a la Argentina, eran precios muy competitivos. Llegamos a pagar hasta $50 un contenedor de 40 pies. Mientras que en Argentina el costo terrestre, por ejemplo, de los camiones que vienen de Tierra del Fuego a Buenos Aires, en este momento pueden superar los $5.000 o mucho más. Nosotros, por ejemplo, para poder exportar calefactores a Bolivia, tenemos que pagar un flete de aproximadamente $4.500. Y se hace imposible poder competir. ¿Ves algún cambio desde que cambió el gobierno? Se hace peor, porque ayer estuve leyendo la nota que le hicieron en La Nación al empresario Orejian. Se quejaba de que lo único que se habla es aumentar impuestos, y eso es lo que se viene, porque lo que hacen en la Argentina es grabar la producción, la parte productiva, y realmente vemos con mucha preocupación. Bueno, además del costo argentino está el costo laboral. El costo laboral es altísimo, no por el costo laboral en sí, per se, de costo laboral de los operarios. Nosotros en nuestra fábrica, cuando calculamos la mano de obra en sí, tenemos que duplicar la mano de obra que gastamos. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cámara donde agrupamos todos los fabricantes de pequeños electrodomésticos. Hay empresas, miembros, que tienen que destinar entre 7 y 12% de su masa salarial para pago de póliza de RT. ¿Por qué? Porque se producen una cantidad de accidentes, una cantidad de licencias por enfermedad, que el ART termina costando carísimo. Y no solamente eso, el ausentismo que tenemos en la empresa, falta de cultura de trabajo que existe y la baja productividad. ¿Una diferencia en la cultura del trabajo en la Argentina y lo que recordás que había en Corea? Hay una diferencia abismal, diametralmente opuesta, entre la cultura de trabajo que existe en Corea y lamentablemente en la Argentina. Bueno. Dosun, lamentablemente se nos termina el tiempo. Te vamos a invitar otra vez para desarrollar más este último punto, que es muy interesante, que tiene que ver con los factores culturales. Me parece que fue un testimonio interesantísimo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte muy breve y Nico Dujovne, la escena que se ha montado en la economía a raíz del triunfo de Trump y los nubarrones que esa escena representa para la Argentina. Ya volvemos. La minería generará en los próximos años 40.000 nuevos empleos que, sumados a los actuales, representará la fuente de ingresos de 130.000 familias. Forme parte de esta imperdible oportunidad de negocios. Segundo Seminario Internacional Minerales Metalíferos. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Voz de Neo 1825. Estamos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Criadores, para los que más saben de perros.
Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta cafetera Genio 2 Dolce Gusto a 3.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Nico. Bueno, Carlos, en este programa siempre venimos mencionando el porqué del gradualismo fiscal del gobierno. Tiene una lógica política, la minoría del gobierno en ambas cámaras, el punto de partida, donde no hubo una crisis en la transición. Y siempre mencionamos que el costo eventual del gradualismo sí va a haber ante un cambio en las condiciones financieras internacionales. Es decir, el riesgo del gradualismo fiscal siempre fue que en algún momento el mundo no nos prestase todo lo que necesitamos para seguir con esta trayectoria muy lenta de reducción del déficit. Trump ganó las elecciones, promete un programa que eventualmente puede despertar la inflación. Las tasas de interés en Estados Unidos subieron desde 1,8%, la tasa de 10 años, a 2,3% en muy poquitos días. Y no sabemos si ese fue todo el movimiento, es decir, si simplemente se trató de una lluvia de verano o si por delante tenemos una tormenta. Una lluvia de verano es junio de 2013, un mes donde las tasas en Estados Unidos tuvieron una suba de casi 1 punto porcentual, luego se estabilizaron y bajaron. Una tormenta es el año 94, donde las tasas en Estados Unidos comenzaron un recorrido en el cual subieron 4% en el año. Que determina después el tequila. Determina el tequila. Es decir, desde que ganó Trump, los mercados del financiamiento a los países emergentes se han cerrado. Hay un proceso ordenado de salida de los fondos que invierten en deudas emitidas en monedas locales, como estas que tan exitosamente venía colocando el gobierno en septiembre y octubre. Y en ese contexto, yo diría que algunas medidas preventivas el gobierno tiene que empezar a considerar. Es decir, porque, de vuelta, no sabemos si es una lluvia de verano o una tormenta. Enfrentado a una situación de este tipo, los gobiernos tienen 3 salidas, los países emergentes, siempre. Una es hacer un ajuste fiscal, entonces hay menos déficit que financiar, menos plata que pedirle al resto del mundo. En un año electoral es algo bastante difícil y, de hecho, los últimos números fiscales de la Argentina van en la dirección contraria. En octubre, el gasto antes de intereses de la Argentina subió 51% interanual, una cifra muy, muy elevada, que coincidió además con ingresos creciendo al 23% interanual. Es decir, hay una brecha de 28 puntos porcentuales entre los ingresos y los gastos, lo que augura un último bimestre del año con un déficit muy, muy elevado. De hecho, el déficit, sin considerar los ingresos que va a proveer por única vez el blanqueo de capitales, va a ser de 5,5% del PBI y va a bajar a 4,8% considerando parte de los ingresos que genera el blanqueo, pero que se suponía que los íbamos a gastar en la ley de reparación histórica con los jubilados. De cara al 2017, donde no tenemos los ingresos de blanqueo y tenemos pleno la ley de reparación histórica, genera preocupación en el mundo que mira a la Argentina en términos de la solvencia, la liquidez, los que deciden qué tasa tiene que pagar la Argentina cuando emite su deuda. La otra cosa que puede hacer el gobierno es cambiar el financiamiento externo por financiamiento local. Pero el mercado de capitales de la Argentina es muy pequeño, no alcanza. El gobierno dio un pasito para ampliar ese financiamiento. El jueves pasado, en la reunión de directorio del Banco Central, el Central aprobó un uso, autorizó al gobierno a colocarle deuda en dólares a los bancos contra los depósitos en dólares que tienen los bancos en la Argentina. Un tabú que durante el kirchnerismo el gobierno precedente no se animó a romper, ¿no? Respetar la premisa de que los depósitos en dólares se prestaban a actividades que generasen dólares. El gobierno ha generado ya las condiciones desde el punto de vista formal para que ahora los bancos
puedan utilizar parte de ese nuevo fondo en dólares que tienen, en buena medida producto del blanqueo, para prestarle al O gobierno. sea, más heterodoxo que el kirchnerismo. Podría decirse. También el gobierno empieza a planificar con la banca pública un programa enorme de financiamiento para noviembre y diciembre, garantizado con títulos. Es decir, empieza a mirar al mercado doméstico como la fuente que puede reemplazar transitoriamente al mercado externo que por ahora está cerrado. Ahora, eso sirve por muy poquitos meses. Si tuviéramos que financiar todo el año próximo de la Argentina sin volver a la emisión monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro, con el mercado local, el sector privado no tendría crédito y la economía no podría arrancar. La tercera opción que tienen típicamente las economías emergentes cuando se les cierran los mercados es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Eso es algo que termina ocurriendo a veces. Ningún gobierno anuncia que va a ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero la Argentina hoy, que tiene una cuota en el fondo, una participación en el fondo de unos 4.200 millones de dólares, podría obtener fácilmente un programa de 25.000 millones de dólares sin demasiadas exigencias del fondo. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina hace poquitos días, publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo 4 del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts, ¿no? Financiamiento al 4% en vez de un financiamiento al 8% en el mercado, con baja condicionalidad. ¿Cuál es la razón por la que el gobierno no lo haría? No, yo creo que el gobierno va a intentar resistirlo hasta último momento, esperando a que las condiciones financieras cambien en el mundo, y por hoy nadie estaría pensando en ir al fondo. Ahí se iría si realmente la situación se agrava. Las razones por las cuales intentaría no hacerlo serían, digamos, yo diría de posicionamiento político, de salirse del lugar del gobierno neoliberal, que es el lugar donde el gobierno no quiere estar nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, es sin duda la opción menos costosa si el mundo se complicase mucho más de lo que se ha complicado hasta ahora. Excelente, Nico Dujovne. Vamos a un corte rápido y viene Pancho Olivera, una gran pelea dentro de la izquierda kirchnerista y un gesto de ruptura, no sabemos por cuánto tiempo y con qué profundidad, de Cristina Kirchner con el Papa Bergoglio. Ya volvemos. De la provincia de Buenos Aires.